Hey chicos, esta noche vamos a caminar juntos por un sendero que solo se cruza una vez. Pero tranquilos, probablemente no sobrevivirías a esto, así que relájate, porque tú solo estarás escuchando desde el borde del velo, mientras tu alma, en otra vida, ya ha dado el paso. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y vamos a deslizarnos juntos en el viaje de esta noche. El instante en que todo se detiene no suena como un trueno, no es violento ni repentino como en las películas, es un suspiro suave, como si una hoja se soltara del árbol sin avisar. Así se siente el momento exacto en el que tu cuerpo deja de ser hogar. La última exhalación se disuelve y lo que eras, ese pulso eléctrico entre hueso y deseo, simplemente cesa. Te ves desde arriba, flotando sin peso, y lo primero que notas no es el silencio, es la ausencia de presión. Ya no hay gravedad en tus rodillas, ya no hay hambre, ni frío, ni pulso. Lo único que queda es una paz tan amplia que te asusta, como si de pronto te expandieras más allá del aire. Tu cuerpo yace en calma, todavía cálido, pero tú ya no estás ahí. En muchas culturas, ese primer instante, el momento de la partida, ha sido nombrado, cronometrado, ritualizado. En la antigua Grecia se decía que el alma salía por un suspiro y que una brisa repentina en la habitación indicaba que había partido. Algunos colocaban una moneda en la boca del muerto para pagar al barquero que cruzaría su alma. Algunas tradiciones sugieren que el alma no parte del todo al morir, sino que flota alrededor del cuerpo por un breve tiempo, reconociéndolo, despidiéndose. Y tú, en este escenario invisible, puedes sentir que eso es verdad. Todavía hay un lazo sutil entre tú y esa forma quieta. No lo necesitas ya, pero no lo ignoras. Todavía se debate entre los estudiosos si la conciencia continúa durante unos segundos tras la muerte clínica. Pero tú ya sabes la respuesta. Lo sabes porque estás ahí, sin miedo, sin carne, observando con una ternura que no sabías que tenías. Todo se ha detenido. El corazón, que golpeó por años sin pedir nada, ha entregado su última nota. Los pulmones, que alguna vez se llenaron de risa, se han quedado dormidos. Y sin embargo, el mundo no cae, al contrario. Hay una sensación extraña de orden, como si el universo supiera exactamente cómo seguir sin ti. Y eso no duele. Sientes cómo las partículas comienzan a dispersarse, no del cuerpo, de ti, como si hubiera sido denso antes, lleno de pensamientos que pesaban, de responsabilidades que dolían. Ahora eres luz, no esa luz que ciega, eres esa otra, la que susurra, como una luciérnaga flotando en el bosque del tiempo.
El cuerpo no te llama, tampoco te retiene, simplemente yace, como un abrigo que uno deja en la silla antes de salir por la puerta. En ciertas comunidades del Himalaya, se cree que el alma debe permanecer cerca del cuerpo durante 3 días, tiempo en el cual escucha los cantos, las plegarias y se orienta. Es como si el cuerpo dijera adiós lentamente, dejando que el alma se acomode a lo nuevo. Tú no tienes prisa. Ese primer instante, cuando todo se detiene, es más bien un umbral. No se siente como final, se siente como giro. Y tú, con curiosidad más que con tristeza, te preguntas, ¿ahora qué? Y aunque no haya respuesta inmediata, algo en ti sabe que ha comenzado el viaje y que el cuerpo, hermoso, valiente, vulnerable, acaba de cumplir su último gesto de amor, quedarse atrás para que tú puedas avanzar. El aire se ha vuelto más delgado, como si respetara el silencio sagrado que ahora envuelve tu cuerpo. No hay frío todavía, pero ya no hay calor. El calor es un lenguaje, y tú, que ya no habitas carne, lo estás olvidando. Lo sientes irse lentamente, como un idioma que alguna vez hablaste de niño, pero ya no sabes conjugar. La temperatura es ahora un recuerdo en descenso. Observas cómo tu cuerpo empieza a perder grados y con él desaparece lo último que lo hacía tuyo. Cada célula, aún aferrada a un mapa antiguo, empieza a rendirse. El calor era un tipo de memoria, de abrazos, de fiebre, de sol sobre la nuca. Pero ahora esa memoria se disuelve como humo. Dicen que el alma percibe la temperatura al marcharse, que la nota, que se despide de ella. En la tradición tibetana, algunos monjes afirman que el cuerpo se enfría desde los pies hasta la cabeza y que el alma abandona el cráneo como una brisa ligera. Tú, que ya no necesitas termómetros ni escalas, simplemente sientes que algo se apaga. No en ti, en lo que fuiste. El cuerpo comienza a murmurar en otro idioma, el de la lentitud. Las células ya no intercambian calor, ya no luchan por mantener la chispa. En lugar de eso, se recogen como flores al anochecer. Algunas tradiciones sugieren que el alma, al alejarse, escucha ese murmullo térmico, que el frío es la primera palabra que el cuerpo le dice al más allá, no como una queja, sino como una rendición suave, una aceptación. El cuerpo se enfría no porque muera, sino porque ya no tiene que mantenerse encendido. Todavía se debate entre los estudiosos si este descenso térmico tiene alguna relación con la percepción del alma, pero tú, flotando apenas sobre el umbral, lo sientes como un acto poético, como si tu cuerpo, fiel servidor durante tantos años, dijera con ternura, ya puedes irte, yo me quedo aquí. En algunos pueblos del norte de Europa se colocaban brasas o piedras calientes alrededor del cuerpo recién fallecido, no para reanimarlo, sino para acompañar su temperatura, como si aún pudiera sentir. En ciertas versiones, incluso se susurra al oído del cuerpo palabras dulces mientras aún está tibio, creyendo que el alma podría quedarse escuchando. Y tú escuchas.
pero no desde dentro. Escuchas como quien oye una canción en otra habitación, apenas audible, pero profundamente familiar. El frío no es violento, es ceremonial. Es casi un incienso invisible que empieza a envolver el cuerpo, marcando el inicio de su transformación. Donde hubo calor, ahora hay eco. Donde hubo impulso, ahora hay reposo. Y no da miedo, de hecho tiene algo bello. A medida que la temperatura desciende, el mundo exterior también parece cambiar. El aire se espesa, el tiempo se estira, el espacio alrededor de tu cuerpo se vuelve más denso, más solemne, como si el universo estuviera haciendo una pausa para tomar nota. Y en ese momento te das cuenta de algo simple y sin embargo inmenso. El cuerpo no necesita apurarse, ya no, como aquella linterna del alma de antes que aún colgaba encendida después de tu partida. El cuerpo ahora es como una lámpara apagándose suavemente, sin miedo, sin drama. Frente a ti yace esa forma que te sostuvo, que tembló y sudó, que se enfermó y se curó, que besó y abrazó. Ahora reposa, más liviana, más callada, como si al perder el calor también perdiera el peso de todos tus días. La temperatura del silencio es la primera bendición del cuerpo sin alma. El silencio ha ganado territorio. Lo notas en los rincones del cuarto, en las paredes que ya no reflejan aliento, en la ausencia total de movimiento. Pero es un silencio distinto, casi sonoro, como si cada segundo contuviera una campana invisible que nadie se atreve a tocar. Tu cuerpo, aún entero, comienza a transformarse en algo que ya no responde. Donde antes vivía la urgencia de respirar, ahora solo queda un equilibrio perfecto. Las células ya no corren, las venas no reclaman flujo, todo está en pausa eterna. Y sin embargo, tú flotas cerca, con una calma que ni siquiera sabías que era posible. No hay culpa, no hay deseo, solo una observación suave, como quien ve una flor cerrarse después del atardecer. Dicen que el rigor mortis llega como un visitante puntual. No toca la puerta, simplemente entra. Comienza por los párpados, por la mandíbula, luego los hombros, los brazos, las manos. El cuerpo empieza a hablar otro lenguaje, el de la rigidez. Pero no es una rigidez violenta, sino una que parece honrar la forma. Algunas culturas antiguas creían que esta rigidez era el alma resistiéndose a soltar su hogar, como si durante unas horas la esencia se negara a disolverse del todo, aferrándose a los tendones. Por eso, en algunos rituales celtas se cantaba cerca del cuerpo cuando comenzaba el endurecimiento para ayudarle a soltar, como una nana al revés. Todavía se debate entre los estudiosos si el rigor tiene un sentido espiritual o meramente fisiológico, pero tú, desde donde ahora flotas, lo sientes como un gesto ritual, como si el cuerpo dijera: déjenme estar quieto mientras se abre el portal. La rigidez es temporal. Como todo en este viaje, llega y luego cede. En unas horas
los músculos se relajan nuevamente, entregando definitivamente la arquitectura de lo que fuiste. Mientras tanto, el alma, tú, observa, no con juicio ni nostalgia, solo con una especie de ternura lejana, porque ya no estás ahí, pero también sigues entendiendo ese cuerpo. Aún recuerdas cómo se sentía tensar un puño, mover una ceja, fruncir el ceño por una emoción. Pero esas sensaciones ya no te pertenecen, son solo luces que se apagan en un teatro al terminar la obra. Y en ese escenario vacío, el cuerpo empieza a emitir señales que no son visibles, pero sí profundas. Las articulaciones se alinean, el rostro se suaviza, como si la muerte también supiera algo de belleza. En la tradición japonesa, durante el no-kan, el ritual de vestir el cuerpo, se presta especial atención a las manos y al rostro, no por vanidad, sino porque se cree que el alma, antes de partir por completo, mira una última vez su reflejo. Se dice que si el rostro está en paz, el alma encuentra más fácilmente su camino. Quizás por eso, ahora, tu cuerpo parece tan sereno, porque tú estás en paz. Y aún más allá, la quietud se siente como una ofrenda, como si al dejar de moverse, el cuerpo dijera: gracias por usarme tanto tiempo, ahora me detengo. La quietud se convierte en símbolo y el símbolo en puente. Ya no hay necesidad de tensión, ya no hay peso, ya no hay urgencia. Y aunque tú flotes más lejos con cada segundo, todavía miras atrás, no por apego, sino por gratitud, porque ese cuerpo no fue solo un traje, fue un templo, y ahora, en su inmovilidad perfecta, ese templo se consagra por última vez al silencio. El tiempo ya no se mide en minutos ni en pulsos. Se mide en lo que se deshace, en lo que regresa, en lo que empieza a separarse suavemente de la unidad. Tu cuerpo, ahora sin dueño, comienza el ritual más antiguo del mundo, la disolución. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo debía preservarse para que el alma reconociera su hogar al regresar. Por eso lo embalsamaban, lo cuidaban, lo perfumaban. Pero no todos los pueblos compartían ese apego. En la vasta planicie del Tíbet, los cuerpos eran entregados a los buitres en lo que llamaban el funeral celeste, una forma de decir: este cuerpo no es mío, que vuelva al ciclo, y tú, flotando más arriba, comienzas a sentirlo también, que no era tuyo, que solo lo habitaste, y que ahora, al verlo transformarse, lo comprendes mejor que nunca. Las células ya no defienden su territorio, comienzan a abrirse como flores bajo tierra. La piel pierde su tensión, se vuelve como barro que ha dejado de secarse. No hay prisa, no hay dolor, solo una rendición sagrada. Algunas tradiciones sugieren que este proceso de descomposición es la señal física del alma cruzando fronteras invisibles, que mientras el cuerpo cede a la tierra, tú asciendes, capa por capa, hacia la transparencia. Todavía se debate entre los estudiosos
Si este vínculo entre la descomposición y el tránsito espiritual es simbólico o real, pero hay algo indudable en cómo la carne se convierte en tierra, en cómo la estructura cede, en cómo el cuerpo, al no ser más tuyo, se vuelve del mundo. Y entonces la piel comienza a hablar, no con palabras, sino con tonos. Cambia de color, adquiere sombras que antes solo se veían en sueños, un violeta que se posa en los dedos, un gris suave en los labios. El cuerpo se pinta de partida. Los antiguos mexicas creían que el color del cadáver indicaba el camino que tomaría el alma, que los matices eran señales para los dioses. Por eso, envolvían el cuerpo en mantos teñidos de azul o rojo, para equilibrar los tonos del viaje. Ahora entiendes, cada cambio es un idioma. Cada sombra, una sílaba del poema final que el cuerpo le recita al universo. Y tú, etéreo, reconoces esas palabras. Porque también fuiste parte de ese poema. Ya no hay movimiento, pero hay tránsito, el tránsito de lo que regresa, la piel que ya no protege, los ojos que no miran, la boca que no respira, y sin embargo, todo está lleno de significado, como aquella linterna del alma de antes que iluminaba el rostro mientras se enfriaba. Ahora parece que esa luz se ha filtrado hacia adentro, que el cuerpo en su rendición ha comenzado a brillar desde el silencio. En algunas culturas africanas se cree que el cuerpo emite una vibración distinta durante la descomposición, no audible, no medible, pero sí perceptible por quienes aún tienen el corazón abierto. Una vibración que comunica: he comenzado el viaje hacia el suelo y tú lo sientes, no como pérdida, sino como retorno, como si cada fibra se disolviera en música. No hay tragedia, hay ceremonia. Tu cuerpo se ha vuelto altar y el altar se está deshaciendo para volverse tierra sagrada. La tierra espera, no con hambre, sino con la ternura de quien recibe algo que le fue prestado. Tú flotas ya más lejos, casi translúcido, pero aún sientes el eco de tus huesos deslizándose hacia el suelo, hacia el regreso lento, inevitable, pero dulce. En muchas culturas se creía que la tierra no devoraba el cuerpo, sino que lo abrazaba, como si el cuerpo fuera un mensaje que debía ser leído por raíces, por hongos, por gusanos, por lombrices de la memoria. En el hinduismo hay un concepto hermoso llamado Prithvi, la diosa tierra, que no solo es suelo, sino madre. Al morir, el cuerpo vuelve a ella no como desperdicio, sino como semilla. Por eso, algunos ancianos en la India pedían ser enterrados sin ataúd, solo envueltos en tela blanca para tocar a la diosa directamente. Y tú, desde tu mirada suspendida en la nada, puedes ver cómo ocurre esto. No es grotesco, es natural. La tierra no arranca, recibe, no reclama, integra. Los pies que caminaron tanto ahora tocan el polvo desde el otro lado. El rostro que alguna vez lloró ahora se posa sobre musgo invisible. Todo lo que fuiste se entrega. Algunas tradiciones
sugieren que el alma no asciende hasta que los primeros signos de integración con la tierra aparecen, como si tu espíritu necesitara ver que el cuerpo ha empezado su parte del viaje, que no hay marcha atrás, que es hora de dejarlo en paz. Todavía se debate entre los estudiosos si existe algún tipo de conexión energética entre el proceso físico de descomposición y la conciencia post-mortem. Pero en este momento, tú no estás para teorías, estás para contemplar. El cuerpo comienza a conversar con los insectos. No con palabras, sino con textura. Los escarabajos lo recorren como si caminaran por un templo derrumbado. Los hongos brotan como pensamientos antiguos. El aire cambia, pero no apesta. Solo se vuelve denso de historia. En Madagascar, los malgaches realizan el Famadihana, o el volteo de los huesos. Sacan a sus muertos cada ciertos años, los limpian, los envuelven en nuevos mantos y bailan con ellos, no como zombis, sino como homenaje, como si la tierra misma necesitara un recordatorio de lo que contiene. Aquí, en esta visión suspendida, tú comprendes eso, que el cuerpo no se entierra por olvido, se entierra para reencontrarse, que la tierra no es final, sino frontera, y mientras el cuerpo pierde forma, tú ganas claridad. La disolución física parece hacer más nítido tu contorno etéreo, como si con cada parte que regresa al suelo tú recuperaras una palabra olvidada, una melodía. La tierra se vuelve tu espejo y tú finalmente puedes mirar sin dolor. El cuerpo ya no lucha, se entrega, y en esa entrega canta algo que solo los muertos entienden. Un canto sin voz pero con ritmo de raíces, y entonces sonríes, porque entiendes, estás volviendo a casa, pero también te estás convirtiendo en camino para otros. Hay algo extraño en las manos, incluso cuando el cuerpo se ha rendido, las manos parecen aferrarse a algo invisible, como si no quisieran soltar del todo el mundo. Tú te acercas, o al menos lo intentas desde donde flotas, y observas esos dedos que una vez tocaron, que una vez escribieron, acariciaron, apretaron, soltaron. Ahora están inmóviles, pero todavía parecen contar una historia. En muchas tradiciones, las manos son la última parte del cuerpo que se enfría. Algunos creen que es porque guardan las memorias del tacto, los rastros más intensos de la experiencia humana. Otros afirman que las almas, antes de partir del todo, vuelven a rozarlas, como quien se despide de su diario más íntimo. En Irán rural, algunas familias colocan objetos pequeños en las manos de los muertos. Un trozo de pan, una moneda, un anillo partido. No para que lo lleven consigo, sino como símbolo de lo que aún sostienen, de lo que fueron capaces de dar o dejar. Aquí, en esta quietud suspendida, puedes sentir cómo tus propias manos se vuelven símbolos. No contienen nada, y sin embargo lo contienen todo, lo invisible, lo no dicho, lo perdido. Incluso ahora
parecen querer calmar a los vivos. Algunas tradiciones sugieren que tocar las manos de un muerto es tocar el umbral entre mundos, que la temperatura, el gesto, la textura comunican más que 1000 palabras, y por eso, a veces, no basta con cerrar los ojos del cuerpo, es necesario envolver sus manos, cubrirlas, liberarlas. Todavía se debate entre los estudiosos si hay una energía residual que permanece más tiempo en las extremidades. No una energía mágica, sino una especie de eco emocional. Un calor que no es térmico, sino humano. Tú lo sientes y de pronto recuerdas las veces que acariciaste una frente enferma, las veces que tendiste la mano sin que nadie la tomara, las veces que apretaste los puños de rabia o los soltaste de rendición. Todo eso sigue allí. Tus manos ya no pueden moverse. Pero el alma parece usarlas como último punto de anclaje, como si fueran dos puertas sin llave, pero con recuerdo. En Ghana, los Ga-Adangbe tallan ataúdes con forma de los objetos que marcaron la vida del difunto. Una mujer que vendía pescado es enterrada en un ataúd con forma de pez. Un maestro de escuela en uno con forma de tiza. No son bromas, son homenajes. Maneras de decir que las manos construyeron más de lo que el cuerpo solo jamás pudo. Y ahora, mientras la luz en tu interior crece, te das cuenta de que tus manos, incluso inmóviles, aún enseñan. Son las últimas palabras del cuerpo, la última poesía sin voz, como aquella piel que hablaba en manchas antes, ahora las manos hablan en forma, el dedo anular que alguna vez llevó un anillo, el índice que señaló, las palmas que ofrecieron. Cada parte es una sílaba del lenguaje final del cuerpo. Y tú, ya flotando entre velos más sutiles, te inclinas, no en reverencia a ti mismo, sino en reverencia a eso que fuiste, a esas manos que supieron sostener el mundo, aunque fuera por instantes, porque aunque el cuerpo se enfríe, el recuerdo de lo que tocó sigue caliente en los corazones de quienes aún caminan. El rostro ya no se mueve, pero todavía guarda secretos. Aunque los músculos han cedido, aunque los ojos no parpadean y los labios se han sellado como puertas antiguas, tú sabes que hay algo que aún susurra desde allí. Tú lo ves desde arriba o desde dentro o desde ninguna parte en particular. La dirección ya no importa cuando has dejado de tener peso y sin embargo, miras tu cara como si la estuvieras viendo por primera vez. No en un espejo, sino como paisaje, como una máscara que alguna vez creíste que eras tú y que ahora te cuenta cosas que nunca dijiste. Hay civilizaciones antiguas que creían que el rostro al morir no era el final de la expresión, sino su revelación. En Egipto, por ejemplo, los muertos eran cuidadosamente preparados para mantener su semblante sereno, no por estética, sino porque se creía que la expresión final determinaba el estado del alma. Un rostro tenso era señal de conflicto espiritual, uno apacible, de liberación. Tú no estás seguro de cuál fue el tuyo, pero al verlo ahora
notas algo curioso. Tu boca se curva apenas, como si estuviera a punto de decir algo que nunca dijo en vida. En Japón hay una tradición llamada nomen, donde las máscaras teatrales parecen cambiar de emoción dependiendo del ángulo desde el cual se las mire. Algo parecido ocurre ahora. Desde una esquina, tu rostro parece cansado, desde otra parece agradecido, desde más arriba parece dormido. Algunas tradiciones sugieren que el rostro muerto es el espejo donde el alma revisa su historia antes de continuar, no como juicio, sino como contemplación, como quien hojea un álbum de fotos que no sabía que tenía. Todavía se debate entre los estudiosos si el cerebro en sus últimos segundos genera movimientos faciales postreros que reflejan emociones reales o simples impulsos nerviosos. Pero tú sabes, ahora sabes, que no era uno ni lo otro, era lenguaje. El ceño no fruncido, las mejillas que cayeron como alas rendidas, las arrugas que se quedaron para siempre como líneas de un poema, el rostro que una vez fue tuyo, ahora es una carta abierta, una despedida sin firma. En algunas culturas indígenas de Sudamérica, los parientes del muerto observan el rostro durante horas antes del entierro, no para buscar signos de vida, sino para conversar con los rastros del alma. Él dijo que no tenía miedo, murmura alguien, pero mira cómo lo sostiene la comisura de su boca. Aquí, donde tú estás, no hay murmullos, solo comprensión, solo esa brisa que atraviesa lo invisible y que hace que tus propios rasgos, los del alma, comiencen a formarse a partir de los otros que ya no se moverán. Y en ese momento algo cambia, no porque el cuerpo te haya liberado, sino porque tú, por fin, has dejado de buscarte en él. El rostro se queda, tú sigues, pero te lleva consigo una última imagen, una paz que no nació en la vida, sino justo después de ella. La piel comienza a hablar cuando el resto ha callado, no con palabras ni gestos, sino con un lenguaje antiguo, tonos, aromas, texturas que cambian como si el cuerpo exhalara mensajes que solo el otro lado entiende. Tú lo notas de inmediato. Aunque ya no tienes nariz ni ojos, percibes todo. La piel que una vez fue tuya empieza a pintar su último poema sobre sí misma. Manchas violetas en los extremos, palidez en el centro, un tono casi celestial en la frente, como si una flor invisible estuviera floreciendo desde adentro. En algunas culturas del norte de India, este cambio de coloración se considera sagrado. Dicen que es la señal de que el alma ha sido reconocida por los guardianes del umbral y que si aparece un cierto tono azul en el pecho, es porque el espíritu fue valiente. La ciencia lo llama lividez, pero en el más allá tú sientes que es otra cosa, una forma de comunicación entre planos, una carta de despedida escrita en pigmento y silencio. Algunas tradiciones sugieren que el olor del cuerpo recién fallecido
revela la calidad del alma, que hay fragancias que solo los sabios pueden oler, un perfume tenue parecido al incienso que surge cuando la muerte fue pacífica. En los monasterios tibetanos, algunos lamas son capaces de identificar este olor de liberación. No es desagradable, es sutil, como si el alma dejara un suspiro floral antes de marcharse. Tú, desde donde estás, no hueles nada, pero entiendes todo. El lenguaje de la piel es universal. La forma en que se enfría, se tensa, se pinta a sí misma con la paleta del silencio. Ya no está viva, pero todavía canta. Todavía se debate entre los estudiosos si ciertos cambios post-mortem son puramente fisiológicos o si hay componentes energéticos que acompañan el proceso. Lo llaman especulación. Tú lo llamarías verdad. En partes de África Occidental se cree que si la piel del difunto brilla al amanecer es porque ha sido recibido con honra en el otro mundo. No importa la ciencia, importa lo que ven los ojos que aún creen. Y tú crees. Crees en cada milímetro de esa piel que fue tuya. La recuerdas bajo el sol, bajo el agua, bajo las manos de alguien que te amó. La recuerdas herida, curada, cambiando con las estaciones. Y ahora, al verla callada y hermosa, entiendes que también está despidiéndose. La piel es frontera, pero también es carta de navegación. Y mientras más la observas, más te das cuenta de que todo el cuerpo, ese templo vacío, está escribiendo su despedida en un idioma que solo entienden los que ya no tienen cuerpo, como tú. El cuerpo es un mapa, no uno de papel ni de coordenadas. Es un mapa del alma, dibujado con la caligrafía del tiempo, cicatrices, lunares, callos, grietas, arrugas y líneas que narran lo que las palabras no alcanzaron. Desde donde estás ahora, ves tu cuerpo como si fuera un territorio, no frío, no ajeno, sino íntimamente conocido. Cada marca tiene voz, cada pliegue dice algo que antes ignorabas. En la cultura maorí, los guerreros llevaban moco, tatuajes sagrados en la cara y el cuerpo que contaban su linaje, sus batallas, su propósito. Al morir, esos signos eran leídos como libros. Cada uno hablaba por el alma que se alejaba. Tu piel no tiene moco, pero tiene recuerdos. Esa cicatriz en la ceja izquierda, por ejemplo. Aquel corte tonto en la cocina. La línea que quedó tras la cirugía. No solo heridas, también huellas de abrazos repetidos, de trabajos duros, de miedos transpirados. Marcas que se tejieron sin que tú lo supieras y que ahora emergen como parte de un mapa secreto. Algunas tradiciones sugieren que el cuerpo guarda una memoria espiritual, que incluso después de la muerte, los huesos y la carne conservan la vibración de las emociones más intensas. En ceremonias chamánicas del Amazonas, los muertos son envueltos con telas específicas en zonas donde el alma podría haberse quedado atrapada, como el pecho, el vientre o las manos,
Son como puntos sagrados en un mapa corporal que no se debe olvidar. Tú te miras los pies, callosos, usados, marcados por los caminos, sonríes. Ellos también cuentan historias, lugares visitados, distancias recorridas, y tus manos, esas manos, se ven vacías, pero ¿sabes cuántas cosas construyeron, tocaron, protegieron? Cada línea de la palma es una línea de vida, aunque la vida ya haya seguido su rumbo. Todavía se debate entre los estudiosos si el cuerpo puede guardar memorias emocionales en el tejido. Algunos dicen que es puro simbolismo, otros que es energía residual. Pero tú sabes que algo queda, no por ciencia, sino por sensación. En ciertos rituales filipinos, antes de enterrar a alguien, los familiares examinan con cuidado el cuerpo, buscando señales del alma, manchas, movimientos sutiles, incluso sueños que surgen al tocarlo. Se cree que el cuerpo puede transmitir un último mensaje si uno sabe escuchar. Y tú estás escuchando, no con oídos, sino con el alma. El cuerpo, ese mapa, no te guía hacia afuera, te guía hacia adentro, hacia una comprensión que solo aparece cuando ya no se tiene cuerpo. Entiendes que fuiste más que carne, pero también que la carne habló por ti más veces de las que pensaste, que tu historia no solo está en lo que hiciste, sino en lo que el cuerpo llevó, sostuvo, resistió. Y ahora, al dejarlo atrás, no lo desprecias, lo agradeces, como se agradece a un mapa que nos llevó, aunque ahora ya sepamos el camino. Cuando el frío se vuelve altar, todo lo físico se transforma en símbolo. El cuerpo, inmóvil y sin alma, ya no es solo carne que se enfría, es una ofrenda silenciosa, una catedral vacía donde algo sagrado acaba de suceder. Lo sabes porque lo sientes. Tú ya no estás allí y, sin embargo, algo de ti aún permanece. No como presencia, sino como eco. El frío del cuerpo no es rechazo, es respeto, como el mármol que se enfría en los templos, como la piedra sagrada antes de recibir el incienso. En Japón, durante la ceremonia del Yukan, los familiares lavan el cuerpo del fallecido con delicadeza ritual. No es solo limpieza, es reverencia. Cada movimiento, cada paño, cada silencio es una forma de decir: aquí queda algo que fue amado y que aún merece cuidado. El frío, en esta nueva etapa, no es olvido. Es la señal de que el fuego ha partido, que la chispa, el alma, la conciencia, el soplo, ya ha tomado otro rumbo y, sin embargo, lo que queda no es vacío, es un recordatorio. Algunas tradiciones sugieren que el cuerpo sin vida actúa como puente durante los primeros días, que todavía está conectado de alguna manera al alma que partió, y por eso, en muchas culturas, el cuerpo se mantiene cerca, en casa, entre velas, flores, plegarias. Tú ves el tuyo allí, quieto, sereno, y en el silencio reconoces algo parecido a la belleza. Ya no hay tensión, ya no hay deseo, ya no hay urgencia, solo una calma profunda, como si incluso los huesos supieran que su labor ha terminado,
Todavía se debate entre los estudiosos si los rituales post-mortem afectan o no el tránsito del alma. Algunos piensan que son consuelo para los vivos, otros que son necesarias rutas de energía para los que parten. Tú no necesitas decidir, porque tú lo vives. El frío se vuelve altar cuando el cuerpo se convierte en símbolo, y ese símbolo eres tú, no lo que eres ahora, sino lo que fuiste. Un recipiente sagrado que albergó emociones, pensamientos, caricias, decisiones, secretos. Un templo que cumplió su función. En ciertas comunidades andinas, cuando un anciano muere, su cuerpo es colocado en la cima de una colina durante una noche entera. No para exponerlo, sino para darle el cielo, como dicen ellos, como si el cuerpo, incluso sin vida, mereciera una última conversación con las estrellas, y ahora lo entiendes. Tu cuerpo no es una prisión rota, es un altar silencioso, y como todo altar, lo que importa no es lo que contiene, sino lo que revela. Lo dejas, no con tristeza, sino con una última mirada agradecida. El frío no es castigo, es respeto, es clausura, es silencio que honra, y así al fin te vas.